la gloria al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de regresar al auditorio. Después de un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, sabiendo que el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Y lo hermoso de todo es saber que siempre, cualquier cosa que nos suceda, estamos bajo la voluntad de Dios y aceptamos lo que el Señor nos quiera mandar, lo que el Señor quiera que nosotros tengamos que pasar, porque somos sus hijos y le pertenecemos a Él. San Juan capítulo 15, versos 12 al 16. Dice la palabra del Señor: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gloria al Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando decidimos caminar con Jesús, a partir de ese momento vamos a tener a Jesús como nuestro amigo, como nuestro compañero, como nuestro consejero. Jesús tiene que cubrir en nuestra vida todas las áreas, todas, absolutamente todas las áreas. Y Él es suficiente, totalmente suficiente para guardarnos en completa paz, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versos 3 y 4. Isaías nos recuerda esto, dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, el Señor nos va a guardar a nosotros en completa paz cuando nuestros pensamientos se mantienen, perseveran en Jesús, porque hemos confiado en Él. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Cuándo perdemos la paz? ¿Cuándo dejamos de tener paz? Cuando dejamos de confiar en Jesús, cuando dejamos de perseverar con nuestros pensamientos, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice el verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Es difícil entender para el mundo, es difícil entender, incluso a veces para nosotros los cristianos, cómo nos podemos fortalecer en una situación de debilidad, cómo nos podemos fortalecer en una situación de angustia, cuando estamos con problemas de salud, cuando estamos atravesando lo que acabamos de pasar en mi familia y la enfermedad del COVID. Es difícil entender cómo fortalecernos si estamos débiles. Podemos estar débiles físicamente porque nos debilitamos mucho. Hay momentos en los cuales, incluso de acuerdo al grado de infección que cada uno tenga, hay momentos en los cuales incluso hasta perdemos la conciencia. Nos desubicamos, no sabemos dónde estamos, como me pasó a mí en algunas ocasiones. Sin embargo, la fortaleza de nuestra vida siempre tiene que estar en Jesús. Nunca podemos estar más allá del límite que el Señor nos ha permitido, y ese límite es saber que estamos en su presencia, que hemos sido rescatados por Jesús. Con la llegada, hermanos, de esta pandemia hemos visto muchas cosas y hemos estado analizando algunas de esas consecuencias. Hemos visto el advenimiento de una serie de situaciones que se nos vienen encima a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de todo el planeta. Se nos vienen encima así de golpe. Primero tenemos un sistema de salud que no está en capacidad para soportar la cantidad de infectados que se están dando. Vivimos en un país donde el sistema de salud ha sido muy bueno durante muchos años. Nos hemos vanagloriado de él. Digo vanagloriado porque en realidad hay algunas cosas que también son deficientes. Sin embargo, dentro de lo malo, lo regular, lo nuestro es bueno, ha sido muy bueno durante muchos años. Pero
No teníamos capacidad para soportar una situación como esta. El número de infectados sobrepasa la capacidad instalada de camas y de equipo médico, y lo hemos estado viendo cómo incluso los hospitales han estado rechazando gente contagiada porque no la pueden tener en sus hospitales. Luego, lo más terrible de todo es que la economía a nivel global cayó, la situación familiar se agrava ante la crisis que vivimos a nivel país. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede hacernos a nosotros perder nuestra esperanza, no nos puede hacer perder nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que en Jehová está la fortaleza de los siglos. No es la fortaleza ante el COVID. El COVID es una situación pasajera que estamos pasando en este momento la humanidad. Pero hay muchas cosas que son producto de la forma como el mundo se ha deteriorado, la forma como el mundo ha desobedecido al Señor. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo cada vez más y más tiene que deteriorarse. ¿Por qué? Porque es una situación normal. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Fuimos traídos a esta tierra para una misión especial. Y el tiempo, la misión de la humanidad se está cumpliendo. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, hoy tenemos una misión muy importante. Y esa misión es hacer entender a las personas que por encima de cualquier adversidad que estemos pasando, Jesús es suficiente para que tengamos el oportuno socorro, para que tengamos el oportuno soporte. Un cristiano no puede andarse quebrando, pensando, me contagié de COVID, me voy a morir. Un cristiano debe decir, Señor, es tu voluntad y la acepto. Esperaré en ti. Si tú me quieres restaurar mi salud, es porque todavía me falta algo que hacer. Y si tú me quieres llevar, gracias Señor, porque este es el momento que tú escogiste para llevarlo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo nos dice algo que todos conocemos, que todos hemos muchas veces hablado. Sin embargo, le digo que no a todos nos gusta, porque es muy fácil decirlo cuando estamos en una situación buena, regularmente de salud, cuando estamos en una buena situación económica, cuando sabemos que no está en peligro nuestra vida. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando pasamos por estas, como decía un político nacional, cuando pasamos por donde asustan, nos damos cuenta lo importante que es este versículo en nuestra vida. ¿Qué tanto yo lo he hablado? ¿Qué tanto yo lo he predicado? Y si realmente yo lo viví en los momentos en que estaba pasando por el pico alto, digámoslo así, de la enfermedad. Debemos entender esto de una vez por todas, que tenemos que tener una dependencia total hacia Jesucristo. Y es una bendición para un hijo de Dios tener que morir. Es una bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que con nuestra partida de la tierra estamos asegurando nuestro viaje a una eternidad con Cristo. Qué difícil es desprenderse de eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la gente está muy apegada a la tierra. Pero si entendemos eso, qué hermoso es que el Señor me llame a su presencia, porque yo voy a estar con Él y ya voy a estar una eternidad con Él. Que soy salvo o que somos salvos y que ese es el mayor tesoro que podemos guardar. Aferrados a las situaciones y a las circunstancias de la tierra, muchas veces no valoramos el tesoro enorme que significa ser salvo y es saber que vamos a ir a una eternidad con Cristo. Por su parte, hermanos, la vida en la tierra también tiene que ser en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque a través de la muerte en la cruz del Calvario, Jesús nos aseguró la victoria sobre el mundo. Este es el otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta.
Jesús nos aseguró la victoria sobre el mundo, nos aseguró la victoria sobre el pecado y sobre la muerte misma. Porque la muerte, tal y como nosotros la conocemos, es un simple dejar el cuerpo nada más. No vamos a morir porque somos eternos. Esa eternidad fue ganada en el monte del Calvario, en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: consumado es, consumado es. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda hermosamente cuando dice, de una manera muy poética: ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria de la muerte sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos eternos, tenemos una eternidad con Cristo. Hoy, más que nunca, hermanos, tenemos que recordar eso. Nuestro enfoque aquí en la tierra no debe ir más allá del trabajo redentivo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No debe ir más allá de la redención, es decir, del pago de nuestra deuda con Dios. Hablábamos esta semana en un devocional, y yo les decía a mis hermanos de mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, a mi hija y a mi hijo, yo les decía: qué bueno, qué importante, qué necesario es que recordemos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y que nosotros fuimos redimidos, y que en eso se resume la razón de ser de nuestra estancia aquí en la tierra. Por eso, hoy más que nunca, hermanos, nuestro enfoque debe ser claro: que como raza humana solo estamos de paso por este mundo, solamente estamos de paso por este planeta, y que la victoria de Cristo no se refiere a aspectos de permanencia en este lugar, diferente a lo que otras corrientes han tomado, y todavía, lamentablemente, en estos tiempos, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, sabiendo que los finales de los tiempos están cerca, todavía se enfocan en la parte económica, todavía se enfocan en la necesidad de que el cristiano sea exitoso, entre comillas, pensando en que debe ser una persona llena de dinero, llena de bienes, llena de una serie de cosas que el mundo nos ofrece. La victoria de Cristo no se refiere a aspectos de permanencia en este lugar, en este planeta que llamamos Tierra. Nuestra mirada, hermanos, no puede estar nunca puesta en los tesoros de aquellos que no han entendido, porque hay gente que no ha entendido que es fundamental y absolutamente necesario ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Hay gente que no ha entendido esto, y hay gente que no lo recibe, hay gente que tal vez no lo va a recibir. La palabra del Señor nos dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, no debemos cansarnos de predicar el Evangelio de Cristo. Por eso la palabra del Señor nos envía. Jesús en la gran comisión nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que creyere, no dice que todos van a creer, pero es nuestra obligación predicar la palabra, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Hoy, más que nunca, hermanos, nuestro enfoque debe estar claro: que como raza humana estamos de paso en este planeta, y que la victoria de Cristo no se refiere a aspectos de permanencia, repito, en este lugar. Nuestra mirada no puede estar nunca en los tesoros de aquellos que no han entendido que es fundamental y absolutamente necesario recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos que entender, hermanos, que el mundo, que la población mundial ha sido distribuida en forma absolutamente desigual. Eso lo sabemos. Esto lo sabemos. No hay igualdad en el mundo. Pero ¿por qué no hay igualdad? Porque hay una voluntad permisiva de Dios en todos esos aspectos. Dios le da al hombre la capacidad de elegir, le da al hombre la capacidad de gobernar. Entendido lo que recibió en el huerto del Edén, cuando Dios le dice: bueno, ahí está la creación, ahora a usted le toca que administrarla. Y el asunto de la administración es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como administradores, los seres humanos tenemos que dar cuenta algún día.
Por eso es esta distribución desigual, bajo la voluntad permisiva de Dios, como lo sabemos. Hay algunos que por este enfoque, por esta forma de vivir del ser humano, están destinados para tener muchas cosas, muchos bienes. Claro, otros van a tener muy poco. Pero esto es importante y tal vez aquí es donde nos desfasamos como cristianos. Porque el tener o no tener no significa que unos sean ricos y otros sean pobres. Los verdaderos tesoros, hermanos, están en la eternidad. Los verdaderos tesoros están en la eternidad, no están aquí en la tierra. La fe, uno de los aspectos muy importantes y uno de los enfoques más importantes de la doctrina cristiana, la fe es el pilar, es el soporte de nuestra vida en Cristo. Y esto sí es muy también necesario que lo entendamos. No la podemos medir por nuestra capacidad intelectual, no la podemos medir por nuestra capacidad económica, no lo podemos medir, el efecto de la fe no lo podemos medir tampoco en la cantidad de bienes que tenemos. No podemos afirmar que alguien adquiere posesiones y es exitoso en este mundo porque tenga mucha fe, de ninguna manera. Esas son habilidades y son talentos, eso es otra cosa totalmente diferente. La fe es otra cosa y se ha dado un mal enfoque acerca de lo que es la fe. Yo tengo fe que el Señor me va a dar mucho dinero para que cuando esté viejito no tenga que andar pasando penalidades, no andar pasando vicisitudes. Y eso no es así, hermanos. La fe se mide a través de la obediencia de nuestros actos hacia la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que la fe se mide hacia la obediencia. El parámetro para medir la fe, si soy un hombre de fe, si usted es una mujer de fe, es a través de la obediencia de nuestros actos hacia la voluntad del Padre, siempre sujetos a la voluntad del Padre. Ante la llegada del COVID a nuestros hogares, yo pienso que como hijos de Dios, y lo digo porque, repito, ya pasé por donde asustan, como hijos de Dios, ante la llegada del COVID a nuestros hogares, no debemos inmutarnos, no debemos asustarnos, no debemos preocuparnos, ni caer en desesperación, de ninguna manera, ni siquiera preocuparnos más allá por buscar una posible recuperación. Sí, tenemos que hacer el esfuerzo, por supuesto, tenemos que luchar, tenemos que tratar de salir adelante, claro que sí. ¿Por qué? Porque existen los medios para poder pasar por esa etapa de la enfermedad. Pero recordemos esto, hermanos, estamos bajo la poderosa mano de Dios y así seguiremos hasta que el día de Jesucristo nos llame a su presencia. Estamos bajo la mano poderosa de Dios y así vamos a seguir hasta que Jesucristo nos llame a su presencia. Jesús nos dice en San Juan capítulo 15 verso 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué nos dice el mandamiento de Jesús? Dice que ante cualquier cosa debemos amarnos unos a otros, porque ese es el mandamiento que Él nos dejó. Nosotros nos hemos llamado cristianos. Un cristiano es un seguidor de Jesús. Si seguimos a Jesús, tenemos que seguir sus mandamientos. En los primeros días de febrero de este año, prediqué un mensaje que titulé Inmundo para el Mundo. No sé si ustedes se acuerdan. Está en el canal de YouTube, Inmundo para el Mundo. Hablábamos acerca de la forma en que la gente estigmatiza a quienes padecen cierto tipo de enfermedades consideradas contagiosas, infectocontagiosas y a veces hasta enfermedades incurables. Pero Jesús nos habla de algo muy diferente.
Jesús no estigmatizó a nadie, Jesús no señaló a nadie, Jesús no separó a nadie, Jesús no echó fuera a nadie. Jesús dice que tenemos que amarnos unos a otros. De ninguna manera habla de que nos excluyamos. Jesús no vino por una sociedad que excluye a la gente, vino por una sociedad que incluye, que busca la manera de integrarnos unos a otros al reino de los cielos. Por eso es que precisamente en este momento es el momento oportuno en el cual tenemos que sacar a relucir nuestra casta como cristianos. Tenemos casta como cristianos. ¿Qué significa eso? Significa que somos diferentes a las demás personas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tenemos que llevar consuelo a los que están sufriendo. Gente que está pasando por el problema de la infección, de la enfermedad, que en este momento están esperando recuperarse para que les llevemos la palabra. Es el momento en el cual probablemente vamos a tener que estar abriendo muchos lugares, muchos campos blancos, muchas células para llevar la palabra. Vamos a tener que multiplicarnos, hermanos. Vamos a tener que llevar el mensaje de Jesucristo. El mensaje de los últimos tiempos es un mensaje muy sencillo. No tenemos que preocuparnos por escatología, no tenemos que preocuparnos por tanta forma de interpretación de la Biblia. Sabemos que ahí está y estamos totalmente de acuerdo con la escatología, estamos totalmente de acuerdo con la hermenéutica, estamos totalmente de acuerdo con la homilética, por supuesto que sí, porque una persona sin formación no puede guiar a otros. Pero sí tenemos que enfocarnos en estos últimos tiempos en el mensaje de la cruz. Que la gente sepa que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos permitió ser salvos, que Cristo nos hizo libres de la maldición, de toda maldición. Cristo nos hizo libres y que la única manera de poder llegar al cielo es a través de Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar en estos últimos tiempos, y eso solo se logra a través del amor, amando a la gente ante cualquier situación. Tenemos que llevar consuelo, repito, a los que están sufriendo. Tenemos que ir a orar por los que están enfermos. Tenemos que hacer que esas personas sientan el amor de Dios, que esas personas sientan el amor de Cristo. Por eso es que es tan importante que a partir de este momento, como iglesia, abramos nuestra mente, nuestro corazón y pensemos que nuestro enfoque va a estar afuera. Vamos a tener que ir afuera. Sí nos vamos a congregar, por supuesto, hasta tanto las autoridades nos lo permitan y no nos vayan a hacer un cierre sanitario, porque en los últimos días ha habido mucho contagio. Somos respetuosos y respetaremos cualquier cierre, pero igual llevaremos el Evangelio de Cristo a las personas que estén necesitando. Jesús nos amó y nos habló, nos enseñó su inmenso amor, y eso debe ser nuestra consigna diaria. Yo cuando me levanto, usted cuando se levanta, tenemos que preguntarnos: ¿qué siento yo por el hermano? ¿Qué siento yo por la hermana? ¿Qué siento yo por la gente que está sufriendo en este momento ante la necesidad? Recordemos esto: hay mucha gente que no conoce del Señor, incluso nuestros carnales, la gente de nuestra sangre, no conocen del Señor, necesitan conocer del Señor. ¿Cómo está mi amor hacia esas personas? ¿Qué siento yo hacia esa persona? Recordemos que por amor fuimos librados de la muerte, y eso fue lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Por amor, en un día como hoy, día hermoso, podemos decir que si vivimos para Cristo. Y si morimos, lo haremos para Él también, con la plena convicción de que nos vamos con Él inmediatamente. Yo no me quedo, me voy con Cristo, dice una canción que me gusta mucho ahora que el hermano Eugenio hablaba acerca de los coritos, esos coritos viejos hermosos. Yo no me quedo, me voy con Cristo. Eso es una realidad, hermanos, es una realidad en su vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 9 nos cuenta algo hermoso. Esto es una escena que usted, al leerla, debe cerrar los ojos por un momento y debe meditar en ella. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 9: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, este pasaje es muy profundo. Nos remite al verso anterior, al verso 8 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y nos enseña que cuando cuando Jesús tomó el libro que tenía los 7 sellos, dice que en ese momento los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron, se tiraron al suelo, se tiraron al piso literalmente y adoraron, diciendo: solo tú eres digno porque fuiste inmolado. Eso significa porque fuiste sacrificado. Le están hablando a Jesús: solo tú eres digno porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre nos compraste para Dios. Y nos sacaste de todo lugar. Nos sacaste de todo lugar donde nosotros estábamos, de todas las partes. La historia nos enseña que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, del lugar del pecado, del lugar de esclavitud. ¿De dónde fuimos sacados nosotros? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos escogió Jesús y nos trajo a su reino? Dice que nos sacó de todo lugar y de todo linaje. O sea, fuimos escogidos de toda clase social, de cualquier clase social, no importa. No importa el idioma que hablemos, no importa el pueblo, no importa la nación de donde provengamos. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, quien nos ama. Nos ama con amor eterno, hermanos. Por eso es que Jesús dice, San Juan 15, verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo estaba diciendo nada más y nada menos el que unas horas después iría a morir a la cruz por todos nosotros. Y nos llamó amigos, no nos llamó enemigos. Acuérdese que éramos enemigos, pero Él nos vio siempre como amigos, nos vio como sus amigos. Por eso es que hoy he titulado este mensaje: Jesús, nuestro amigo. Dice el verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mucho cuidado con esto. Dice: ustedes son mis amigos, les dice Jesús, pero tienen que hacer lo que yo los mando, lo que yo les mando a hacer. Y le voy a decir algo muy, muy importante. Grábeselo en su mente esta mañana. Nadie puede igualar ese acto de amor, ni siquiera Jesús mismo. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio fue una vez y para siempre. Ese acto de amor, ese acto de redención, ni siquiera Jesús lo va a igualar, porque ya lo hizo. Fue una sola vez y para siempre. Por eso es que ese sacrificio y su obra redentora, hermanos, sobreviven a cualquier periodo de crisis, a cualquier periodo de enfermedad, a cualquier pandemia. ¿Por qué? Porque Él ya padeció todas esas cosas para que usted y yo tengamos acceso a una eternidad sin enfermedad ni dolor. Ahora que la abuelita Carmen partió con el Señor, que nos dolió mucho no poder estar en sus honras fúnebres, sentimos un profundo dolor por no estar con ella, pero sentí una profunda emoción cuando doña Mari nos comunicó y nos dijo que ya ella había partido. Digo yo, qué dichosa, qué alegría está en la presencia del Señor. Ya esa enfermedad que ella padeció durante tanto tiempo ya no la va a afectar nunca más, porque va a estar con el Señor siempre. Y ahí no vamos a padecer absolutamente nada. Ahí no va a haber pandemia, ahí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber nada que nos haga padecer ni sufrir eternamente. Somos salvos, somos sanos a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio inigualable. Librados de este cuerpo mortal, ya no habrá dolor ni habrá enfermedad. Recuerde esto: una vez que usted sea librado de este cuerpo mortal, ya no va a haber nada que lo ate a las cosas que nos hacen sufrir o padecer durante el tiempo que estamos sobre la tierra. Pero si no lo hemos hecho, hermanos, tenemos que constituirnos en amigos de Jesús. Tenemos que constituirnos en amigos de Jesús.
Y por eso tenemos que obedecer ese mandamiento básico, sencillo, pero grande, profundo, inmenso. Amor incondicional unos por otros, como Él lo dice claramente. Él nos amó y nos sigue amando. Y finalmente, el verso 3:15 dice: ya no os llamaré siervos. Qué hermoso esto. Esto es pasar del nivel de sirviente, servidor, esclavo, al nivel de amigo. Amigo, Jesús dice: ya no los voy a llamar más esclavos. Dice, porque un esclavo no sabe lo que hace su amo, no sabe lo que hace su Señor. Pero hoy os he llamado amigos, les dice Jesús, nos dice Jesús. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todos los misterios de la eternidad han sido revelados a través de su Hijo Jesucristo y hoy están disponibles para nosotros. Ante la crisis que pasamos, la gente dice: ocupamos un milagro. La gente dice: no, esto está feo, está horrible, mucho contagio, mucha gente está cayendo al hospital, ocupamos un milagro. Pero yo les digo, ciertamente, hermanos, no ocupamos ningún milagro. Simple y sencillamente lo que necesitamos es tener a Jesús. Eso es todo lo que necesitamos. Ese es el mejor, mayor milagro que usted pueda tener en su vida. Necesitamos que Jesús sea nuestro amigo, para que cada vez que nos veamos tentados a renegar, a maldecir por cualquier situación, esto es muy importante. Si usted no ha pasado por esto, si usted no ha tenido este problema, nunca reniegue, nunca reniegue. De todas maneras, no tenemos que renegar por nada. Dele gracias a Dios. La palabra del Señor nos dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo, en todo momento. Hay una canción hermosa que dice: en todo tiempo te alabaré, oh Jehová. En todo tiempo, no en tiempos de bonanza, no en tiempos donde todo me sobra. En todo tiempo, Señor, en la tristeza, en la enfermedad, en el dolor, cuando tengo y cuando no tengo. Te alabaré, oh Jehová. Pidámosle a Dios que no nos veamos tentados a caer en el empuje del diablo para que andemos maldiciendo y andemos diciendo cosas que no tenemos que decir. Digámosle al Señor: Señor, muchas gracias por lo que estoy pasando, porque esto me acerca más a ti. Porque si tengo que morir, me iré contigo. Y si vivo, es porque todavía ocupas que haga algo en este lugar, en la obra que tú me has encomendado. Y finalizo con esto. ¿Es realmente Jesús nuestro amigo? Quiero que nos preguntemos en este día, esta mañana linda de domingo: ¿es Jesús realmente nuestro amigo? ¿O andamos buscando amistad con el mundo? ¿Por qué nos da tanto miedo contagiarnos de COVID? ¿Porque nos da miedo morir? ¿Por qué nos da tanto miedo partir? ¿Será que todavía tenemos amistad con el mundo? ¿Andamos buscando amistad con el mundo? Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16, nos dice: no améis el mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esta mañana, hermanos, digámosle a Jesús: Jesús, yo quiero ser tu amigo, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero que tú, Señor, seas suficiente para mí. No necesito absolutamente nada más que tu presencia en mi vida, que tu abrazo todos los días, que la convicción de que tú, Señor, me estás esperando, y que mientras me tenga aquí en este lugar, me tenga aquí en este planeta, estaré haciendo lo que tú me has mandado hacer. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, Jesús está pronto a venir. Bendiciones.